Hemos decidido que la bombilla incandescente empiece a retirarse a partir del año que viene y haya desaparecido completamente en el año 2011. La emisión de gases de efecto invernadero se reducirá en un 20 o incluso en un 30%. Será ilegal fabricar o importar bombillas tradicionales de 100 vatios o más. Los niños necesitan a sus padres. Y los padres a sus hijos. La vida no se compra con dinero. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En verano de 1953, el pequeño puerto pesquero de Minamata al sur de Japón vive unos acontecimientos extraños. Al principio se hablaba de gatos que daban brincos. Poco después, las autoridades sanitarias locales reciben informes de personas con los mismos síntomas. La Universidad de Minamata descubrió por fin que el problema estaba en el sistema nervioso central. La causa, intoxicación crónica por mercurio. Durante los años siguientes, en la región de Minamata nacen muchos niños con malformaciones. La empresa química Chiso llevaba años arrojando directamente al mar residuos con mercurio. A pesar de esos accidentes, el mercurio se siguió utilizando frecuentemente. Las epidemias causadas por intoxicación con mercurio son habituales. Las Naciones Unidas no actuaron hasta el año 2009. Entonces se decidió imponer una moratoria mundial en el empleo del mercurio. Los gobiernos obligaron a retirar de los hogares todos los dispositivos con este metal. Con una excepción, la lámpara fluorescente. Todavía se permite que contenga mercurio. Al principio parecía fácil contribuir a la lucha contra el cambio climático. ¿Quién no quiere salvar el planeta? Todos podíamos participar con solo enroscar una bombilla de bajo consumo. Entonces llegaron informes críticos. ¿Pongo en peligro a mi familia usando bombillas de bajo consumo o ayudo a salvar el mundo? ¿Qué es más importante? ¿Qué debemos sacrificar por el bien común? ¿Y quién dice la verdad? Un niño de Baviera entró en contacto con una bombilla de bajo consumo rota. Un accidente con graves consecuencias para Max, de 4 años. Consecuencias que tardaron semanas en descubrirse. Teníamos una lámpara de pie aquí. Estaba encendida y tenía una bombilla de bajo consumo. Pero alguien pasó y chocó con la lámpara, que se cayó ante la puerta del dormitorio. Creemos que el vapor de mercurio que había en la bombilla se extendió por las habitaciones y entró en el dormitorio. Sucedió por la tarde, entre las 4 y las 5. La familia Lau se ha mudado a casa de unos vecinos.
Desde el accidente en enero de 2010, su casa es inhabitable. La bombilla de bajo consumo se rompió en invierno. 2 o 3 semanas después, los niños estaban haciendo un muñeco de nieve. Cuando entraron, se sacaron el gorro y vimos muchos pelos en el de Max. Al principio no se notaba mucho, pero cada vez era más evidente. Al final, el pelo se le caía a mechones, con solo agarrarlo. Siguió perdiendo pelo hasta que se quedó totalmente calvo. Unas semanas después se le cayeron las cejas y las pestañas. Algunas semanas más tarde empezaron los temblores. Cuando agarra la taza del desayuno, le tiemblan las manos. Él es consciente de que pasa algo, pero no sabe qué es. La incertidumbre nos hace sufrir porque todavía no sabemos qué se puede hacer. Los efectos a largo plazo son un misterio. Nadie ha podido ayudarnos. Después de una odisea de médico en médico sin ver ninguna mejoría en la enfermedad de Max, la familia decidió consultar con un especialista en intoxicación por mercurio. Cuando la bombilla de bajo consumo se rompió, estaba encendida, así que se desprendió más vapor de mercurio que si hubiera estado fría. En un caso como este, está claro que la causa de la enfermedad es la intoxicación por mercurio. Max estaba perfectamente sano antes del incidente. Aún así, puede que otros factores hayan contribuido a esta situación. El tratamiento debe tener en cuenta todos los posibles factores y eliminarlos en la medida de lo posible. A la luz de la información que me han dado, les recomendaría emprender un programa de desintoxicación por mercurio. Respira hondo, muy hondo. Ahora expulsa el aire con fuerza. Eso es. Muy bien. ¿Qué hace el mercurio en el cuerpo? ¿A dónde va y qué daños causa? El Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico LAFU busca toxinas y sustancias patógenas en los hogares. Recibimos unas 1000 solicitudes al año de personas con problemas en sus casas. De esas, 900 llaman cuando ya están enfermas. Nadie sabe por qué. Suelen contar una larga historia de sufrimiento, muchos médicos, ingresos en el hospital, largas convalecencias, medicación, etc. Pero nadie les ha preguntado nunca si puede haber toxinas o metales pesados en su hogar que puedan ser la causa de la enfermedad. Es una pregunta sencilla que se suele pasar por alto. La gente se pone cada vez peor y no tiene ni idea de cuál puede ser la causa. Cuando nuestro ADN es atacado y sufre daños, el cuerpo suele poder solucionarlo. En el caso del mercurio no es así. Si hay otras sustancias presentes, patógenos, carcinógenos u otras sustancias químicas de efecto rápido, las enfermedades graves suelen aparecer cuando concurren los efectos de esas sustancias y los del mercurio. La Universidad de Calgary fue la primera en demostrar cómo el mercurio ataca directamente las neuronas y las destruye. Cada átomo de mercurio causa daños. Una cantidad ínfima basta para causar graves enfermedades. El vapor de mercurio es especialmente tóxico porque se absorbe casi completamente por la respiración, pero no vuelve a expulsarse rápidamente. Invade otros órganos como los riñones, diversas glándulas y especialmente el cerebro.
donde puede permanecer durante décadas. Se acumula y nos pone cada vez más enfermos. Cada aporte de mercurio nos hace un poco menos inteligentes, porque también ataca el cerebro. ¿Cuánto mercurio hay en una bombilla de bajo consumo? El método de medición estipulado por las autoridades comerciales de la Unión Europea implica destruir la bombilla. Hay que cortarla en pedazos, descomponerla en ácido y analizarla. Pero el método tiene una grave falta. Solo se miden los componentes líquidos del mercurio. Los gases escapan. Es como medir el contenido de helio de un globo reventándolo y analizando la goma. Así no vamos a averiguar cuánto helio había dentro. Eso no funciona. En el reactor de investigación del Instituto Atómico de Viena, Georg Steinhauser ha desarrollado un sistema de medición que obtiene resultados fiables. La bombilla sigue intacta y el mercurio no puede escapar. He pedido un análisis de una bombilla de bajo consumo de la familia Laos, adquirida en el mismo momento que la que se rompió. El mismo fabricante, el mismo modelo, el mismo número de lote. Se introduce la bombilla en el reactor y se bombardea con neutrones. El mercurio se vuelve radioactivo y emite radiación. La cantidad de radiación se corresponde exactamente con la cantidad de mercurio contenido en la bombilla. ¿Está limitada la cantidad de mercurio que puede contener una bombilla de bajo consumo? El mayor fabricante de bombillas fluorescentes compactas de Europa es Megaman. Espero que allí puedan darme más información. La Unión Europea tiene un reglamento que impone un límite de 5 miligramos de mercurio. Los consumidores pueden tener la seguridad de que ningún producto legal llega al mercado con una cantidad de mercurio mayor. ¿Por qué 5 miligramos? Cuando se fijó el límite, las necesidades de producción tuvieron más peso que los riesgos sanitarios. La cantidad de mercurio utilizado puede variar. ¿Cómo se pueden retirar del mercado las bombillas que superan el límite permitido? ¿Quién analiza la cantidad de mercurio? Realmente no hay verificación. Según el sistema de la Unión Europea, los fabricantes e importadores incluyen la marca CE como garantía de que sus productos cumplen los requisitos. Así es como funciona. Se presupone buena fe. Por supuesto, hay empresas criminales que no siguen las reglas. Eso es malo. También hay dinero falsificado, lo cual también es malo. Pero no es posible verificar todos los billetes. Antes de que la Unión Europea ordenase la desaparición de la bombilla incandescente, encargó un estudio preparatorio a la empresa belga Vito. En ese estudio está la base de la normativa. También incluía el análisis del contenido de mercurio en las bombillas de bajo consumo. Un análisis limitado a solo 5 unidades. Parece una broma. Una muestra de 5 unidades no es base para ningún tipo de declaración científica. Además, una de las 5 unidades supera el límite de 5 miligramos de mercurio. Obviamente, fue una decisión arbitraria, no ciencia de verdad. Tengo la oportunidad de hablar con Gad Giladi, expresidente de la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación. Giladi participó en los debates internos de la Unión Europea que precedieron a la extinción de la bombilla incandescente.
Estaba en el grupo de trabajo en representación de los diseñadores y pudo ser testigo de cómo se elabora la legislación comunitaria. ¿Qué tengo que hacer si se me rompe una bombilla en casa? Tiene que tener esto. El equipo. Un equipo. Si se rompe una bombilla, usted busca su equipo. Primero tiene que leer y comprender las instrucciones. Después empieza a sacar toda la parafernalia. No voy a abrirlo, pero contiene unas botas, una mascarilla y un mono para todo el cuerpo. También tiene un producto para extender sobre el mercurio, una escoba para recogerlo y otros artículos para limpiarlo. Es un proceso muy complejo. Por lo que vemos aquí, el mercurio es un metal muy peligroso. El único miembro del Parlamento Europeo opuesto a la prohibición de la bombilla incandescente era alemán. Pero Holger Kramer no pudo cambiar la decisión desde su escaño. ¿Quién decide si la decisión de un consumidor es o no correcta? Reducirlo todo a juicios de valor políticos y morales es muy cuestionable. Yo procedo de la RDA, donde vivíamos en una dictadura. El partido decidía en reuniones cerradas cuántos televisores en color o maquinillas de afeitar estarían disponibles durante los siguientes 5 años. 24 años después de la caída del muro, aunque hemos ganado nuevas libertades, mucho de lo que hace la Comisión Europea me recuerda al Politburó. Tiene rasgos dictatoriales. En julio de 2005, la Comisión Europea introdujo la Directiva sobre Diseño Ecológico. Su objetivo es mejorar el rendimiento medioambiental de los productos que utilizan energía. El largo documento legal identifica numerosos grupos de productos y los marca para un futuro de bajo consumo. Solo una breve frase menciona el alumbrado en el sector residencial. Una poderosa mención que selló el futuro de la bombilla incandescente. Basándose en la Directiva de Diseño Ecológico, la Comisión describió la bombilla incandescente como producto que utiliza energía y definió los criterios legales para la eficiencia energética, lo que la proscribió de facto, dado que la bombilla tradicional no satisfacía esos criterios. La prohibición de la bombilla incandescente se decidió en lo que se conoce como procedimiento de comitología. Es un proceso político que suele utilizarse para regular la implementación detallada de las leyes europeas. En primer lugar, se forma un grupo de trabajo, un comité de comitología. Los ministros de los 27 Estados miembros asignan a este comité funcionarios con la experiencia adecuada. Además de funcionarios, las reuniones del grupo de trabajo cuentan con representantes de la industria, ONGs y otros expertos. Se debaten los estudios encargados, se hacen preguntas y se dan respuestas. Por último, el comité vota. El resultado del voto se envía al Parlamento Europeo para su estudio. Si el Parlamento no utiliza su derecho de veto, la decisión se considera aprobada. Pero el proceso adolece de un problema fundamental. En el Parlamento Europeo solo se vota una decisión comitológica si una mayoría pide el voto. De lo contrario, el Parlamento no vota. De ese modo, la decisión del comité se convierte en ley para toda Europa de forma automática. Estamos sometidos a procesos de toma de decisiones carentes de transparencia y control democrático. Regulan cosas que forman parte de nuestra vida diaria. ¿Saben lo que es esto? ¿Saben lo que es esto? ¡Es una bombilla! ¡Una bombilla de bajo consumo de Osram! Observen. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto?
¡Se ha encendido al momento! Ahora miren esto. ¡Se puede regular! Por fin tenemos bombillas bonitas que ahorran energía, de todas las formas y tamaños, de Osram. ¿Qué haces? Me desenrosco, ya he acabado. La industria no solo intenta influir en los consumidores, sino también en los legisladores. Le pregunto al economista Max Sotte sobre la relación entre la política y la industria. No me sorprende que los políticos hayan sido manipulados. Los comités de la Unión Europea funcionan así. Bruselas es muy poco transparente y es fácil ejercer una gran influencia. ¿Por qué no iba a hacer el sector de la iluminación lo mismo que los bancos? Es decir, escribir sus propias leyes y dárselas a firmar a los políticos. Hay muchas formas de influir sin despertar sospechas de soborno. Los criterios para seleccionar a los miembros de los grupos de trabajo deberían ser transparentes. ¿Cómo puede haber dos grandes fabricantes de bombillas en un grupo de trabajo de 30 o 40 personas? No solo dan su opinión, participan en las decisiones. Se están tomando decisiones sobre productos y los intereses económicos influyen directamente en las decisiones políticas. ¿Quiénes serán, Osram y Philips? En Europa solo hay dos grandes fabricantes de bombillas incandescentes, Osram y Philips. Por supuesto que estaban presentes, los dos olieron las oportunidades de negocio. La bombilla de bajo consumo es uno de los productos con los que salen ganando todos los participantes de la cadena del proceso. Se beneficia al consumidor, el medio ambiente, el vendedor y el fabricante. Tenemos 400 modelos. Un verdadero logro. La mayor parte de las innovaciones que permitieron a la Unión Europea potenciar las bombillas de bajo consumo y suprimir las incandescentes son obra nuestra. En mi opinión, Europa está dominada por intereses empresariales. Las grandes empresas llevan tiempo controlando grandes parcelas de la vida diaria. Tienen una gran influencia, especialmente a la hora de regular sectores e industrias. La historia del sector de la iluminación está marcada por acuerdos y compromisos desde el principio. Las grandes empresas no quieren competir innecesariamente. El primer acuerdo para marginar a la competencia fue el cártel clandestino Fibus. En 1924, representantes de varios fabricantes de bombillas se reunieron con la intención de repartirse el mercado. La idea del cártel, naturalmente, era no dar demasiada luz al consumidor para maximizar los beneficios. Las bombillas incandescentes funcionan durante un tiempo determinado, indicado en estas tarjetas de mantenimiento. El cártel Fibus quería reducir la duración. Un año después alcanzaron un acuerdo. La vida de una bombilla incandescente sería de unas 1000 horas. Todavía se conserva documentación del cártel gracias a Osram, uno de los miembros y el mayor fabricante de bombillas de Alemania en la actualidad. Ahora esos documentos se encuentran en el Archivo Estatal de Berlín. Miles de páginas. Correspondencia con miembros del cártel. Objeciones. E incluso actas de reuniones. ¿Cuál es la posición de Osram en la actualidad? No quieren saber. He escrito a Osram y a Siemens preguntando sobre el cártel y dicen no saber nada. Es como tener un abuelo nazi. ¿Qué? ¿Mi abuelo? ¡Qué tontería! Esa es la reacción. ¿Pero lo niegan? Sí, lo niegan cada vez que dicen
que la historia de las 1000 horas es una tontería. Por supuesto, también había empresas más pequeñas que no tenían fuerza para entrar en el cártel. Firmas que, como los galos de Asterix, intentaron resistir frente a esa fuerza superior. Merkur era una de esas empresas que intentaban huir de la presión del cártel. La bombilla incandescente de Merkur duraba hasta 5000 horas, 4000 más que el límite marcado por Phobos. Ya se imaginará que Merkur no era muy apreciada por los miembros del cártel. Se hicieron muchos intentos para incrementar la duración de la bombilla incandescente. Por ejemplo, el inventor berlinés Dieter Wieninger, que diseñó el reloj de teoría de conjuntos para su ciudad a mediados de los años 70. Para reducir la necesidad de cambiar las bombillas fundidas, Wieninger empezó a trabajar en una bombilla que nunca se fundiese. Lo primero que hicimos fue hablar con el Departamento de Investigación de Osram. Su respuesta, por escrito, fue que no era posible incrementar la duración de las bombillas incandescentes. Entonces lo intentamos por nuestra cuenta y encontramos el modo de incrementar la duración de las bombillas sin modificar el consumo ni perder luminosidad, y nos concedieron la patente. Las bombillas incandescentes de larga duración de Wieninger duraban 150.000 horas. Se probaron en las farolas que rodean la columna de la Victoria de Berlín. Ninguna de ellas falló. ¿No es problemático que un producto dure tanto tiempo? El sector necesita vender para conservar los puestos de trabajo. ¿No es comprensible? Claro que es comprensible, pero hablamos de cientos de millones de bombillas. Si podemos reducir 3 o 4 veces la necesidad de recambios, ahorraremos tanto dinero que sería ridículo no hacerlo. La bombilla incandescente de larga duración nunca llegó a fabricarse. 4 días después de que Wieninger ofreciese su invento a una fábrica de la antigua Alemania Oriental, su avión privado se estrelló y Wieninger murió en el acto. Kevin Shaw es el responsable de asuntos medioambientales y sostenibilidad en la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación Profesionales. Lleva años observando el imparable crecimiento de la bombilla fluorescente. Hola, ¿qué tal? Es muy frustrante. Tengo la sensación de que no avanzamos en la dirección correcta. Una de las cosas que descubrí fue el estudio de Klaus Staniek para Greenpeace de Alemania de principios de los 90. Antes de eso, el antropólogo y documentalista Klaus Staniek rodó un documental donde mostraba la reacción de la industria frente a la crítica a las bombillas fluorescentes. Las bombillas fluorescentes emiten luz como las demás. La luz no sabe de dónde procede. No hay ningún dato fiable de que una fuente de luz produzca una luz más dañina que otra. De hecho, gracias al uso de pantallas y al control de la dirección, la luz artificial permite controlar mejor la cantidad y la calidad de la luz necesarias para muchas tareas realizadas en el interior. ¿Mejor? Sí, mejor. Esa es una actitud muy extendida en el sector. Es sorprendente si se piensa bien. Nadie niega que la tecnología pueda reproducir la luz sin tener en cuenta las propiedades biológicas, el impacto sobre el cuerpo humano y sobre otros seres vivos. Es lo normal. Muy pocas personas rechazan esta opinión y se toman en serio esos otros aspectos. ¿Cuánto se parece la luz generada por esas bombillas a la luz del sol?
No creo que esa cuestión preocupe de verdad al consumidor. Fue en 1990, creo, tras la presentación de mi documental. Greenpeace de Alemania se puso en contacto conmigo y me encargó un estudio. Su objetivo era determinar si tenía sentido usar bombillas fluorescentes para ahorrar energía. El artículo de Staniek criticaba duramente los tubos fluorescentes compactos por muchos motivos. No todos los problemas se han resuelto: reciclaje, mercurio. En Greenpeace de Hamburgo estaban encantados, muy contentos. Habían encontrado la fórmula con la que las nuevas tecnologías nos permitirían reducir el consumo de recursos. Entonces llegó un investigador independiente a echar por tierra su idea. En Greenpeace estaban furiosos. Encargaron investigaciones dedicadas a desacreditar el artículo de Staniek. Greenpeace Internacional decidió que lo mejor sería pedir declaraciones a los fabricantes. Estos pusieron a sus profesionales a trabajar y elaboraron una respuesta conjunta opuesta a la de Greenpeace. Y Greenpeace se puso del lado de la industria de la iluminación. Mi experiencia con Greenpeace me dice que funcionan así. Ellos saben más que nadie. Tienen su idea y todo lo que se oponga a su idea no es válido. Greenpeace intenta influir en la legislación europea a través de su oficina en Bruselas. Maggie Sideridou es la responsable de energía y cambio climático. Representó la postura oficial de Greenpeace en los comités sobre bombillas domésticas. Nunca había oído hablar de este estudio. Está elaborado en el año 1991 y yo llevo en Greenpeace desde el 2000. No puedo recordar lo que sucedió en 1991. El artículo de Staniek fue ignorado. En 2007 se dieron los primeros pasos para prohibir la bombilla incandescente. Greenpeace recibió una invitación para participar en los comités. Greenpeace participó en las reuniones preparatorias cuando Bruselas estaba estudiando las nuevas bombillas. Es cierto. Podemos ir a hablar con ellos y decirles: escuchad, lo que estáis haciendo ahora va a incrementar la contaminación y liberará grandes cantidades de mercurio en el medio ambiente. No quieren oírlo, no les interesa. No les interesa. Hay que prohibirlas. En esas reuniones dijeron inmediatamente. No querían esperar. Tenía que ser ya. Estaban presentes y recibieron las regulaciones con los brazos abiertos. En mi opinión, Greenpeace fue el tonto útil a los intereses empresariales. Lo que la industria quiere es vender más y Greenpeace debería saberlo. Para nosotros lo más importante es el consumo de energía. Si las bombillas de bajo consumo son significativamente más eficientes que las incandescentes, ese es el camino. Ellos parten de la idea de que el tubo fluorescente compacto es bueno y la incandescente es mala. Y la defienden con un fervor casi religioso. Es una fe, no se basa en la realidad. Prefiero creer que somos eficaces, que somos profesionales, que tenemos una estrategia, que lo que decimos es correcto. La gente nos escucha y confía en nosotros porque lo que decimos es razonable. Mi experiencia me dice que no quieren hablar ni escuchar. No atienden a razones, tienen su agenda y la siguen. Hay tubos fluorescentes compactos en casa con los niños. En ningún caso pondría uno en el dormitorio de mi hijo. Yo tengo 2 en el dormitorio de mi hijo. ¿Y si se rompe? Pero también hay muchos otros tipos de accidente doméstico. ¿A quién se le ha caído una bombilla incandescente? ¿Cuántas veces? ¿Y una de bajo consumo? ¿Es tan grave? Yo creo que no llega ni al 1%. Cuando una bombilla de bajo consumo se rompe, parte del recubrimiento fluorescente se separa del interior de la bombilla en forma de polvo. Si la bombilla se ha utilizado, el polvo desprendido estará contaminado con mercurio. Como consecuencia,
Cualquier recipiente utilizado para tirar la bombilla rota también estará contaminado con mercurio. ¿Cómo puede Greenpeace hacer eso? Debe confiar en que hacemos lo correcto. A ver, a fin de cuentas, puede confiar en mi palabra. Yo le confirmo que Greenpeace analizó la situación. No dijimos, qué bien, vamos a hacerlo, sin ninguna base. Pero Greenpeace se equivocó. Vale, está bien. La bombilla rota de la familia Laus provenía de una fábrica de la India, un país que intenta resolver sus problemas de consumo de energía mediante el uso de bombillas fluorescentes compactas. Toxics Link es un grupo ecologista que quiere prohibir los sistemas de iluminación que contengan mercurio. Este es su director fundador, Ravi Agarwal. Lo que me preocupa es toda la campaña sobre el cambio climático. Buscamos sentirnos bien, sin enfrentarnos a los problemas reales que tenemos como sociedad. Creo que es muy importante. De lo contrario, no tendremos futuro. Nueva Delhi. Aquí hay muchísimas empresas pequeñas que fabrican bombillas de bajo consumo para los mercados nacional e internacional. También para Europa. El sector de la iluminación en la India consume unas 650 toneladas de mercurio al año. Retiramos la base de las bombillas viejas que tienen el vidrio roto. Reutilizamos la electrónica. Solo sustituimos el vidrio. No hay residuos. Las piezas pueden volver a usarse. ¿Cuántas bombillas hay aquí? No las hemos contado. Unas 40 o 50.000. ¿Y el mercurio que contienen? No. ¿No es peligroso? No, no contienen mercurio peligroso. No importa si las tocamos. Mire, el vidrio está roto. No pasa nada. Cuando la bombilla se rompe, el mercurio circula y se mezcla con la capa de fósforo. El vidrio es blanco. Apenas contiene mercurio. Cuando se rompe, estalla y el mercurio desaparece. Podemos tocar la bombilla sin que se nos quede mercurio en la mano. El problema del mercurio es que la gente no se imagina que pueda ser tan peligroso en cantidades tan pequeñas. Otro problema es que el vapor de mercurio no se ve. No se ven sus dos estados, líquido y gaseoso a la vez. Creemos que se queda en la mesa y no nos damos cuenta de que lo estamos inhalando. El vapor de mercurio es invisible. En el laboratorio podemos usar luz ultravioleta para ver cómo el mercurio se evapora a temperatura ambiente. Lo mismo sucede en el sudeste asiático, en América Latina, en África, en todas partes. Siempre lo mismo. Ahora vamos a la administración responsable de recolección y reciclado. Tengo que coger el coche porque no hay ningún lugar cerca de mi casa donde pueda hacerlo, donde pueda deshacerme de la bombilla. ¿Y esos puntos de reciclaje no están abiertos todos los días? No, esos puntos de reciclaje solo están abiertos un día al mes.
Un día al mes y durante 1 hora. ¿Y si ese día no podemos? Si no podemos, tenemos que esperar otro mes. Una bombilla. Gracias. ¿Se rompen mucho? Es el riesgo de nuestro trabajo. ¿El riesgo de vuestro trabajo? Intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pero puede que el cielo sea perfecto, pero yo no lo he visto. De momento. En el estudio de Vito, base de la decisión de la Comisión Europea, se parte de que el 80% de las bombillas de bajo consumo no se desechan correctamente, así que el 80% del mercurio acaba en la atmósfera. ¿Qué sucede con el 20% de bombillas de bajo consumo que sí se desechan correctamente? Se me ha roto una bombilla. He seguido las instrucciones del Departamento de Salud Pública, que en resumen consisten en meterla en un recipiente y sellarlo con el paño utilizado para limpiar. Muy bien, gracias. En realidad no tenemos ningún procedimiento para estos casos. Lo que podemos hacer es echarla ahí dentro. El problema es que aquí no reciclamos este tipo de plástico. Así que tenemos que echarlo en el vertedero. ¿Quieren que lo haga ahora? Sí. Está bien. ¿Se da cuenta de que se está exponiendo a...? No voy a inhalarlo ni a tocarlo. Solo voy a tirarlo aquí. Aquí está sellado. Lo echo en la parte de atrás. Y ahora voy a echar esto en el vertedero. ¿Me acompañan? ¿Ya está? Me inclino a pensar que, según nuestra lógica y nuestros cálculos, una gran cantidad se filtra al suelo, se filtra hasta los acuíferos, se introduce en el ecosistema. Un cliente acaba de traernos este contenedor lleno de bombillas de todo tipo, fluorescentes compactas y tubos fluorescentes. ¿Cuántas hay en un contenedor como este? En una caja como esta son unos 600 kilos por cada contenedor de acero. Aquí está este contenedor que nos ha enviado un cliente. Como puede ver, todavía está lleno y contiene sobre todo tubos fluorescentes. Los sacamos del contenedor y los colocamos en la cinta transportadora para comenzar el proceso de reciclaje. No puedo evitar sentir que estoy presenciando una representación ensayada. El ritmo constante, la limpieza meticulosa. ¿Es así un día normal en una planta de reciclaje? ¿No es muy lento hacerlo a mano? Las bombillas son muy frágiles y el vapor de mercurio que contienen es peligroso. Hay que manipularlas con mucho cuidado para evitar que la concentración de mercurio en la planta llegue a ser demasiado alta. Poco más tarde,
averiguo que el riesgo del mercurio no siempre se ha tomado muy en serio aquí. El 23 de noviembre del año 2009, el director de la empresa Craig Thompson admitió ante un tribunal que había descuidado sus deberes en lo referente a las sustancias tóxicas. 20 trabajadores de su planta de reciclaje se pasaron meses expuestos a grandes cantidades de mercurio. El analista medioambiental Andrew Mackesson fue uno de ellos. Justo después de su formación como responsable de salud y seguridad, descubrió los primeros síntomas de intoxicación por mercurio en otros trabajadores y en sí mismo. Estábamos muy nerviosos. La gente se rascaba y aparecían unas marcas rojas que no desaparecían inmediatamente. Empecé a tener ataques de ansiedad y depresión. Cuando hablé con los directores sobre el mercurio, me dijeron que todo era seguro y que yo no sabía de lo que hablaba porque estaba en prácticas. Entonces lo denuncié a Sanidad. Los filtros que utilizaban solo filtraban una parte, solo el polvo y solo en parte. El vapor de mercurio seguía circulando por toda la fábrica. En esta foto vemos cómo descargan los tubos. Incluso se ve que la carretilla ha roto el contenedor. Y ese hombre está de pie en la cinta, lo cual ya es preocupante. No tomaban ningún tipo de precaución. Ninguno de ellos lleva mascarilla. Tiran los tubos directamente en la cinta sin preocuparse de que puedan romperse. Esta gente ni siquiera sabía que estaban trabajando con mercurio. No tenían ni idea. Todos los trabajadores de la fábrica, absolutamente todos, desde los limpiadores hasta los oficinistas, estaban inhalando mercurio. Tenía problemas de memoria. Pero no pensaba que pudiesen tener relación con el mercurio hasta más tarde, cuando descubrí otros síntomas y me dije, Dios mío, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Es una cosa que se te va metiendo dentro, sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. El mayor depósito de residuos peligrosos del mundo está en Herfeneude, en Alemania. Allí hay 220.000 toneladas de residuos contaminados por mercurio. Están en ese depósito temporal porque está prohibido sacar mercurio de Europa. El comisario de la Unión Europea responsable de la prohibición de la bombilla incandescente es Andris Piebalgs. Se negó a concederme una entrevista aduciendo que ya no es el comisario de energía y por lo tanto no es responsable. Su sucesor, Günther Oettinger, también se negó. El motivo es el comisario de energía ahora, pero no lo era en el momento de la prohibición. Al final me remiten a la portavoz de Oettinger. El responsable de preparar la legislación no da la cara. No nos permiten filmarlo. La cantidad de mercurio emitido evidentemente no tuvo importancia en la decisión de la comisión. ¿Mercurio? Hay una pequeña cantidad de mercurio. ¿Qué más podemos decir? Nada. ¿Cuánto se ha reducido la emisión de dióxido de carbono gracias a la regulación del 2009? Calculamos que se reducirán en unos 15 millones de toneladas solo a causa de la bombilla incandescente. 15 millones de toneladas es el 0,4% de las emisiones totales de dióxido de carbono en Europa. Aunque admitamos que se emiten 15 millones de toneladas menos, es una cantidad ínfima en comparación con la de otros países. China emite más de 5.000 millones de toneladas al año y la cifra aumenta en 500 millones de toneladas al año.
Eso no es mucho. ¿Y qué quiere? ¿Una declaración en la que reconozca que no es mucho? ¿No es muy poco? Bueno, pues reformule la pregunta y yo le responderé. De acuerdo, se lo pregunto otra vez. Así sabré qué es lo que quiere oír. ¿Cuál es la importancia de la prohibición de la bombilla incandescente para la política energética europea, teniendo en cuenta que se calcula un descenso en la emisión de dióxido de carbono de solo el 0,4%? Creo que sería un error, uno que nosotros no hemos cometido, pensar que el fin de la bombilla incandescente bastaría para reducir a cero nuestras emisiones de dióxido de carbono. Es una parte de una política más amplia. La indicación de eficiencia se incluye también en lavadoras o en frigoríficos. Hemos tomado otras medidas de eficiencia energética. Ha habido que reformar edificios. También hemos estipulado que se invertirá más en energías renovables como la eólica. La bombilla incandescente es solo una pequeña parte, pero forma parte de una política más amplia que esperamos que nos ayude a combatir el cambio climático. Los detractores de la bombilla incandescente critican que transforma el 95% de la energía consumida en calor. 2 ingenieros alemanes han transformado esa debilidad en una ventaja. Es un diseño clásico, lo que lo hace fácilmente identificable. Y funciona con el mismo principio que la antigua bombilla incandescente. Pero está destinada a la calefacción. Y su eficiencia es total, casi el 100%. Todavía se pierde energía en forma de luz, pero a muchos consumidores les gusta. Así que hemos conservado la estructura de cristal y no la hemos oscurecido. Además, encaja en los antiguos portalámparas que ya no se utilizan. Se fabrican en China. Los chinos no participaron en la reducción de la vida útil de las bombillas incandescentes. Estoy muy satisfecho con la calidad del primer lote. Trabajamos en un lugar que no está controlado por las potencias europeas. Así que también podemos producir bolas de calor de larga duración. No somos vendedores de bolas de calor. Somos ciudadanos normales. Hemos estudiado el asunto y nos ofende como ciudadanos que se haya introducido una ley antidemocrática como esta. A las autoridades no les parece divertido este desafío a la prohibición de la bombilla incandescente y no aceptan el argumento de que las bolas de calor son estufas en miniatura y no lámparas. Por eso las bolas de calor no cumplen los requisitos de la legislación comunitaria. 40.000 bolas de calor han sido interceptadas en la aduana. No está permitido comercializarlas en la Unión Europea. Parece que los que se han puesto gafas políticas han perdido de vista la realidad. Pero ya hemos dicho que consideramos esta campaña como una intervención artística. Si nos impiden completarla, tendremos paciencia y llevaremos a cabo nuestro deber cívico con valor y con fuerza si es necesario. ¿El deber de resistir? El deber de ser conscientes y el de garantizar que es posible cambiar las cosas, señalando lo que no está bien. Creo que nos enfrentamos a la base de nuestro sistema político, o al menos es lo que recuerdo de la escuela. Por eso me he unido a esta lucha. Quiero ayudar a elevar la conciencia pública y favorecer que la gente haga preguntas sobre la validez y la finalidad de esta ley comunitaria. ¿Ayudará realmente a proteger el medio ambiente y la humanidad? ¿O es que alguien nos está tomando el pelo? ¿Cree que la Unión Europea puede poner fin a esto? Sí. Con leyes. Solo tienen que cambiar la legislación. Tienen que hacer lo mismo que cuando la crearon. Ahora hay pruebas. Pruebas sólidas de que estaban equivocados.
Alguien tendrá que responsabilizarse y decir, estábamos equivocados, hay que cambiarlo. Es la única solución posible. Nosotros tenemos la razón de nuestro lado, así que tengo claro que al final venceremos.